Queridos hermanos, cada domingo venimos estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Hoy nos corresponde centrar nuestra atención en los versículos del 18 al 23 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Nosotros vamos a mirar allí el contraste que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Vamos a mirar que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Corinto que pongan su mirada en Dios, que pongan su mirada en Cristo Jesús, no en los hombres, no en líderes eclesiásticos, no en filosofía, no en sabiduría humana. Nosotros vamos a observar todo esto. Yo quiero que por favor me acompañe a mirar entonces Primera de Corintios, capítulo 3, desde el verso 18 hasta el 23, que son los versículos que hoy nos corresponden. Y dicho sea de paso, hoy culminamos el capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice así la Sagrada Escritura: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Repito, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amado hermano, préstele toda su atención. La iglesia de Corinto estaba fascinada con la filosofía de los hombres, con la elocuencia de la oratoria, de la retórica. Admiraban a los grandes maestros de ese entonces. Entre los grandes maestros que estaban allí y que incluso el apóstol Pablo los nombra, estaban Cefas, Apolos, el mismo Pablo y muchos otros hermanos que predicaban al Señor Jesucristo, a quienes Dios había levantado para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, y lo hacían con temor, con denuedo, de manera bíblica. El problema no estaba en los líderes eclesiásticos o en los predicadores. El problema estaba en los hermanos, la feligresía que se estaba parcializando con cada uno de los líderes y admiraban ya no a Cristo Jesús, sino la elocuencia, la retórica, la capacidad de oratoria que tenían estos predicadores. Quitaron su mirada de Cristo y la pusieron en los predicadores. Y Pablo está exhortando aquí en este pasaje, diciendo que están en un error, deben hacer una corrección. El Salvador no es Apolos, Cefas, Pablo, el Salvador se llama Jesucristo. Lo ha venido repitiendo, lo ha venido diciendo desde el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Corintios, y continúa desarrollando su carta con ese mismo tono, de la misma manera, exhortando a la iglesia, exhortando a los hermanos en Corinto que deben tener puesta su mirada en Cristo, no en los líderes eclesiásticos. Note algo, mi hermano. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Corinto. Es decir, no está escribiendo a personas inconversas. Está escribiendo a personas que alaban a Dios, que glorifican al Señor. Está escribiendo a personas que se identifican con el Evangelio, como usted que se identifica con el Evangelio, como muchos amigos que nos observan en las redes sociales que se identifican con el Evangelio. Pero con esta carta Pablo está dejando bien claro que no basta con solamente identificarme con el Evangelio, sino que debo vivir las Sagradas Escrituras y debo tener bien claro el panorama en dónde debe estar puesta mi mirada, cuál debe ser mi punto de atención, en dónde estoy edificando.
¿Mi mirada está puesta en Cristo o en el líder eclesiástico? ¿Admiro la palabra de Dios o admiro más la capacidad de la elocuencia y la oratoria que tiene tal predicador? Y Pablo le dice a mis hermanos allá en Corinto, no pongan su mirada en los líderes eclesiásticos, en los predicadores. Están equivocados, hermanos corintos. Deben mirar a Cristo Jesús. Deben mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y Pablo les recuerda que están en un error. No debe ser así. La iglesia debe caminar con su mirada puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, no en los líderes eclesiásticos. Y yo tengo que repetirlo, aunque lo he venido diciendo en varias partes a donde Dios me permita anunciar este evangelio glorioso. Los predicadores, los ministros, los líderes eclesiásticos no son inerrantes, no son infalibles. Ellos sí fallan, sí fallamos los líderes eclesiásticos, sí somos imperfectos. La palabra de Dios, ella es perfecta, ella es infalible. Ella, la palabra del Señor, es inerrante. Esa es la razón por la que usted tiene que ser diligente para estudiar las Escrituras. Debe ser diligente para leer, para estudiar la palabra de Dios. No conformarse con lo que escucha en la predicación. Usted debe llegar a su casa y estudiar las Escrituras. De ser posible, repasar lo que escuchó en el culto. Aparte de repasar lo que escuchó en el culto, en la predicación, también usted mismo, por iniciativa propia, debe estudiar las Sagradas Escrituras. Tenga una forma sistemática de estudiar la palabra de Dios. Tenga una forma cotidiana de estudiar la palabra de Dios y no haga por favor como muchos hacen, que están en un error. Cierran sus ojos y dicen, Señor, voy a leer la Biblia en este momento y a donde salga la palabra y donde yo tenga mi dedo, esa es la palabra que tú tienes para mí. Están en un error esos hermanos, por más que tengan buena voluntad, buena intención, pero están en un error. No están siendo ordenados para estudiar las Escrituras, no están siendo objetivos para estudiar las Escrituras, no tienen una razón para estudiar las Escrituras. Están tomando entonces la Biblia como un amuleto. Háblame hoy día, Señor, muéstrame hoy día qué tengo que hacer, como si fuera el horóscopo o como si fuera la señora que le lee la palma de la mano para saber qué tiene que hacer hoy, qué no tiene que hacer hoy. Debemos estudiar las Escrituras con frecuencia, con temor, con fidelidad. Debemos estudiar las Escrituras. Hermano, la iglesia en Corinto se identificaba con el Evangelio, predicaban el Evangelio, pero algo estaba deficiente. Y la deficiencia no estaba en sus ministros que enseñaban el Evangelio. La deficiencia estaba en los hermanos. Es posible que ellos se conformaban con escuchar a los predicadores, pero no iban a sus casas para estudiar, para indagar. A diferencia de los hermanos de Berea, que el apóstol Pablo destaca que los hermanos bereanos eran diligentes para estudiar las Escrituras y comprobaban con la Biblia, con las Escrituras, que cada predicador estuviera hablando conforme a las Escrituras. No fábulas, no sueños, no testimonios personales, no experiencias personales. Los hermanos de Berea tenían absoluto cuidado de que el predicador sí fuera fiel a las Escrituras y enseñe únicamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo destaca que los hermanos de Berea tenían esa virtud. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe también tener esa virtud. Cuando su pastor lo invita a abrir la Biblia, a constatar lo que está escrito, yo le sugiero que usted lo haga. Tiene que abrir la Biblia para constatar no solo que lea lo que ahí está escrito, sino que al momento de desarrollar el mensaje lo esté desarrollando conforme está escrito allí. Que no ponga sus inventos, que no explique su punto de vista,
que explique el punto de vista bíblico. Porque yo puedo leer un versículo de la Biblia y luego decir todo lo que a mí se me antoje, mas no lo que está escrito en la Biblia. Eso es descontextualizar las Escrituras. Eso es forzar a las Escrituras a decir lo que no dice. Eso es predicar antibíblicamente. Eso es decirle a la gente lo que yo pienso, lo que yo me imagino, mas no estoy predicando lo que dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos, yo deseo que usted lo pueda considerar, lo pueda notar. Pongan su mirada en Cristo Jesús. Pablo, Apolos, Cefas no son los salvadores. El Salvador se llama Jesucristo. El Salvador se llama Jesucristo. La sabiduría verdadera viene del cielo. La sabiduría verdadera viene de Dios, no de los hombres. Pablo mismo reconoce que Apolos era un gran ministro, un gran predicador. Pablo mismo reconoce que Cefas era un gran predicador. Pero es que la salvación no se encontraba en la capacidad de la retórica o de la oratoria. La salvación no se encontraba en el mensaje, sino en el objeto del mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el punto, Él es el blanco. Allí es donde debe estar puesta la mirada de la iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que mire por favor el verso 18. Dice allí: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este mundo está autoengañado, y no solo ahora en este siglo XXI, esto viene desde siempre. Cuando Pablo escribe su carta, que son como 2000 años atrás, estaba ocurriendo eso. La gente elogiaba, admiraba a los filósofos, a los sabios de ese tiempo. En los días de Moisés, en los días de Josué, en los días de David, en los días de Salomón, había gente muy, pero muy sabia. No piensen ustedes que ahora que tenemos la tecnología de punta es que están los sabios y antes no habían. No se equivoque. Si usted observa muy bien, desde antes de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya habían filósofos que impactaron su sociedad en esos tiempos. Eran hombres sabios, hombres entendidos, inteligentes. Pero el apóstol Pablo puntualiza y dice: esa sabiduría, esa filosofía, esa sabiduría es terrenal, carnal, pecaminosa, y no tiene la capacidad de salvar al pecador. En cambio, la sabiduría de Dios, la sabiduría que encontramos en el Evangelio, porque es la palabra de Dios, esta es la que salva. Y si alguien en esta tierra tiene sabiduría de este mundo, hágase el desentendido de esa sabiduría de ese mundo, porque esa sabiduría no lo va a salvar. Esa sabiduría no lo va a limpiar de su pecado. Esa sabiduría no lo va a justificar delante del Dios 3 veces santo. Hágase ignorante, le dice Pablo. Hazte el desentendido de esa sabiduría. Ahora, no es que Pablo está descalificando los conocimientos que acá en la tierra podamos obtener para hacer negocio, para operar a un enfermo o etcétera. Pablo no está desconociendo ese tipo de conocimientos o sabiduría. Pero Pablo sí está diciendo: toda esa sabiduría no te puede salvar. Y si alguien piensa que por esa sabiduría alcanza la salvación, es un necio. Es un torpe, está edificando mal, está afianzando mal su fe. Esa sabiduría no salva, no justifica, no limpia, no perdona pecados. La sabiduría que justifica, que perdona, que renueva, que redime, que regenera, es la que viene del cielo. La sabiduría humana, la sabiduría del hombre es terrenal. Es carnal, es pecaminosa y no salva a nadie. Así que
Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio, dice el apóstol Pablo. El que realmente quiere ser sabio debe aceptar la locura de la cruz de Cristo. ¿Lo escuchó? El que realmente quiere ser sabio debe aceptar, debe abrazar la locura de la cruz de Cristo. Por eso es que Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de la cruz, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Claro, el único poder, la única sabiduría que salva es la de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hermano, la mente del hombre sin la gracia es enemiga de Dios, porque, insisto, esa sabiduría es carnal, pecaminosa, tiene límites, es una sabiduría temporal. Tarde o temprano se termina esa sabiduría. Cuando llegue a la tumba, hasta ahí llegó su sabiduría, su sapiencia, su conocimiento. No sé si ustedes han visto en algunos cementerios, ponen mensajes, y yo leí uno que antes no lo había visto, pero que sin duda en los cementerios está, solo que yo he sido el desprevenido. Pero ahí hay un cementerio que dice, aquí muere el orgullo y nace la igualdad, entre muchos otros comentarios y criterios. Es que esa sabiduría humana, terrenal, carnal, hasta ahí llega. Hasta ahí llega, tiene su fin, se termina. Porque ese sabio o ese hombre es finito, no es el todopoderoso, no tiene la capacidad para generar la salvación, para producir la salvación. Cristo Jesús sí. Es por eso que Pablo nos exhorta a la iglesia en Corinto que debemos poner la mirada en Cristo Jesús y no en los sabios de este mundo. Y si alguien tuviera sabiduría terrenal, hágase ignorante. Hágase el ciego con respecto a esa sabiduría terrenal, porque esa sabiduría terrenal no tiene la capacidad de salvar al pecador. La sabiduría que es del cielo, esta sí tiene la capacidad de salvar, perdonar, regenerar, limpiar, redimir, perdonar al pecador. Y esa sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nota usted la paradoja entre la sabiduría del hombre y la sabiduría divina, sí lo nota, ¿verdad? La sabiduría del hombre y la sabiduría divina. Hay un contraste allí. Y Dios invierte los valores humanos. El que parece necio por abrazar la cruz es sabio. ¿Lo está comprendiendo? Otra vez, lo repetiré. El que parece necio por abrazar la cruz de Cristo es sabio. El mundo aplaude la elocuencia, la retórica, la sabiduría terrenal. Da reconocimientos, menciones de honor, se hace una tarima para destacar la capacidad de sabiduría que ha tenido el hombre sobre esta tierra. Se hacen pancartas, banderines y con algarabía se recibe a un líder porque se lo ve como que fuera un gran sabio. Y el apóstol Pablo dice, esa sabiduría nos salva, ese conocimiento nos salva. Y por más que le hagan algarabía y que levanten pancartas y etcétera, esa sabiduría nos salva. Ese no es el estandarte de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa no es la sabiduría ni la visión de la iglesia del Señor Jesucristo. El estandarte de la iglesia del Señor Jesucristo se llama Jesucristo mismo. Él es el estandarte, Él es nuestro estandarte. Y su palabra, las Escrituras, anuncian con mucha claridad que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Con mucha claridad dicen que Jesucristo es el Señor, el Redentor, el inmolado Cordero de Dios. Quita tu mirada de la sabiduría terrenal, carnal, y pon tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La verdadera sabiduría no está en las aulas universitarias,
ideologías o cultura. La verdadera sabiduría está en Cristo Jesús y este crucificado. Ahí está la verdadera sabiduría. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros leíamos en el capítulo 1, verso 18 en adelante de Primera de Corintios, donde dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?, pregunta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, mediante sus líderes, mediante sus elocuentes, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura, de la predicación de este evangelio glorioso. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, la iglesia, nosotros los redimidos, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, los escogidos, desde antes de la fundación del mundo, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¡Aleluya! La sabiduría terrenal tiene límites, es temporal, no trasciende. La sabiduría celestial, la sabiduría de Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Con hambre, con sed debemos estudiar las Escrituras. Con hambre y con muchas expectativas de escuchar y de entender lo que Dios está hablando para su iglesia, debemos escudriñar las Sagradas Escrituras, mi hermano, mi hermana. No es un libro más, es la palabra de Dios. No se trata de hombres que se quisieron inspirar para escribir unos poemas, historias y versos bonitos para que luego nosotros tengamos un entretenimiento de lectura. Esta es la palabra del Dios Todopoderoso y aquí está la voluntad de Dios para su iglesia. Aquí está la voluntad de Dios para sus redimidos, aquí en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Por eso debemos estudiarla, hermano. Más que el oro, más que la plata, debemos buscar las Sagradas Escrituras. Deleítate más que un buen ceviche, deleítate más que un buen encebollado en la palabra de Dios. Deleítate con las Sagradas Escrituras. Desayuna con las Escrituras, almuerza con las Escrituras, cena con las Escrituras, estudia la palabra de Dios. Que esta palabra santa se haga carne en ti y que cada día, producto de que estudiamos más y más y más las Sagradas Escrituras, nosotros reflejemos al autor de las Escrituras, al Dios Todopoderoso, porque de nuestro interior entonces sí correrán ríos de agua viva. La única forma como cada día reflejaremos más y más la gloria de Cristo será cuando nos sometamos más al Señor, estudiando las Escrituras, orando, teniendo comunión con Él. Mire, aunque queda muy lejos este dicho, lo voy a decir solo para ilustrar, pero he escuchado de personas que dicen: el que al lobo se junta,
aullar aprende. Y usted no se está juntando a un lobo. Usted no está estudiando una literatura barata. Usted no está estudiando a un escritor ni nacional ni extranjero. Usted está estudiando la palabra de Dios. Y a medida que estudiemos la palabra del Señor, entonces nuestra forma de hablar, nuestra forma de concebir las cosas, nuestra forma de mirar las cosas, las circunstancias, cambiará rotundamente, cambiará por completo, porque entonces no habremos de hacer un juicio carnal, sino espiritual. El carnal no puede entender las cosas que son del espíritu, pero el espiritual juzga absolutamente todo con las Escrituras. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y él se inspira en lo que leyó en el Antiguo Testamento cuando Job, en el capítulo 5, verso 13, pronuncia que la sabiduría de este mundo nada es. Lo mismo el salmista en el capítulo 24, verso 11, también 94, Salmos 94, 11, también dice que la sabiduría de este mundo nada es, que el Señor prende a los sabios de este mundo, que el Señor confunde a los sabios de este mundo. Y no porque el Señor no quiera que el ser humano se desarrolle y alcance o conquiste. No, el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor quiere lo mejor para su iglesia y quiere que crezcamos en conocimiento. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: quita tu mirada de los líderes eclesiásticos. Por mucho que muestren elocuencia, sabiduría, conocimiento, el conocimiento, la sabiduría, la elocuencia, la retórica que estos tienen no es la que salva. El que salva se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, amada iglesia. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Redentor, no el líder eclesiástico, no la denominación, no el letrero, no la religión. Es Cristo Jesús, el Salvador, el Libertador, el único que tiene el poder para redimir al pecador. Cristo Jesús, Señor nuestro. La sabiduría del hombre, el orgullo, la jactancia del hombre termina en confusión. Y termina en confusión porque en su sabiduría les pudo la necedad y quitaron la mirada de Dios para decir: ¿para qué Dios? Si yo soy sabio, si yo puedo, yo sé, ¿para qué Dios? Por eso es que Pablo dice: la sabiduría de este mundo es carnal, pecaminosa, no salva, no sirve. La salvación de Dios es la que salva, la que tiene el poder para redimir, transformar, regenerar al pecador. La sabiduría de Dios. Amada Iglesia Bíblica, estandarte de la verdad. Humillémonos delante del Dios Todopoderoso, delante de su palabra, delante de las sagradas Escrituras. No pongamos nuestra confianza en filosofía humana ni en la sabiduría de este siglo, sino en la revelación que perdura, que permanece para siempre, las sagradas Escrituras. Manifestadas aquí, hermano amado, aquí está la palabra de Dios. Esta palabra santa nos revela quién es el Salvador. Esta palabra santa nos revela quién eres tú. Esta palabra santa dice que tú eres un mísero pecador y que eres salvo únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y allí, en ese calificativo, estamos todos, desde Adán hasta cuando existe el último ser humano en esta tierra. ¿Con qué frecuencia estamos estudiando las Escrituras? ¿Con qué frecuencia estamos separando espacio
para leer la Biblia, la palabra del Señor. El hombre madruga para trabajar y hacer dinero. El hombre se desvela para trabajar y hacer dinero. Se levanta temprano y se acuesta tarde para trabajar y hacer dinero. Intencionalmente la iglesia debe separar un espacio para inquirir de la palabra de Dios, de donde hay de verdad sabiduría. Ella es la fuente de la sabiduría, las Sagradas Escrituras. No nos dejemos arrastrar por nuestros compromisos y obligaciones personales, porque todos las tenemos, pero separemos el espacio que se necesita para estudiar las Escrituras. Y si usted tiene dificultad con la lectura, porque a lo mejor ya necesita anteojos y no ha tenido para comprarse unos, entonces, hermano, usted tiene teléfono. En YouTube usted puede encontrar la Biblia en audio y escuche la Biblia en audio, pero escúchela. Es decir, usted se sienta intencionalmente a escuchar las Escrituras. No es que mientras la Biblia está leyéndose allí, porque es un aparato el que está reproduciendo el audio, usted está en otra cosa y no comprende lo que lee. De nada le va a servir. Así como necesita sus 5 sentidos para leer con sus ojos lo que dice la Sagrada Escritura en físico, también necesitaríamos nuestros sentidos, todos, para estudiar la Biblia en audio, escucharla, si tenemos dificultad para leer. Y si usted puede hacer las 2 cosas a la vez, buenazo, lo he venido haciendo, me ha dado mucho resultado. Pongo el audio y sigo la lectura en físico. Me ha dado mucho resultado. Cuando el creyente estudia las Escrituras, entonces comprende esto que Pablo ha dicho y que estamos aprendiendo en este instante. No debemos poner la confianza ni la mirada en la sabiduría de este mundo, en la sabiduría terrenal, porque es pecaminosa, porque no salva, porque no justifica, porque no redime, porque no tiene el poder para perdonar pecados. Amén, amados hermanos. El verso 21 en la parte A dice: así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se jacte en los hombres. Ninguno. ¿Qué es el hombre, hermano? El hombre es como cualquier otro hombre, pecador, imperfecto. Los corintios estaban divididos porque cada grupo exaltaba a un líder eclesiástico. Me gusta cómo fulano habla, me gusta cómo habla fulano, y se había dividido la iglesia en Corinto. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, derriba ese orgullo. Lo tira al suelo. Y no lo tira al suelo con retórica o elocuencia personal. El apóstol Pablo derriba ese orgullo, lo tira al suelo inspirado por el Espíritu Santo, citando las Escrituras y diciendo que en el Antiguo Testamento, tanto Job como el salmista pronunciaron que Dios prende a los sabios de este mundo, que Dios desbarata la sabiduría de este mundo, porque la desbarata, porque es barata, porque no puede salvar al pecador. Ningún hombre merece ni adoración ni lealtad suprema, solo nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu pastor, ámalo, ora por él. Sé diligente y está pendiente de sus necesidades. Está correcto. Ama a tu pastor, ora por él, anímalo porque también necesita ánimo, también necesita un abrazo. No pienses tú que como la persona es pastor,
Él está blindado y él no tiene necesidad, él no necesita afecto, no necesita aprecio, no necesita calor. Tú lloras porque a ti no te han dado un abrazo. ¿Y tú cuándo abrazaste a tu pastor? Dile a tu pastor que lo amas. Pablo no está diciendo que dejes de amar y de honrar a tu pastor, pero Pablo sí está diciendo, cuidado, estás mirando de manera incorrecta a tu pastor. Cuidado, estás queriendo exaltarlo cuando el único que tiene que ser exaltado es nuestro Señor Jesucristo. Y peor aún, cuidado, procuras adorarlo porque Él no es digno de adoración. El único digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe recordar que los ministerios, los dones que el Señor ha regalado en la iglesia, no son un sustituto de Cristo, son para la edificación de la iglesia. Eso debe recordar el creyente. Vuelvo a insistir, ama a tu pastor, pero no lo idealices. Ámalo, ora por él, hazle sentir amado a tu pastor. Ora por él incansablemente. Y más que orar diciendo bendícelo, que no le falte la comida, más bien dile a Dios, dale sabiduría a mi pastor para que cuando tenga que predicar desde el púlpito a la iglesia, le enseñe las sagradas escrituras y que no use ni el púlpito ni el micrófono para enseñar sueños, experiencias personales, testimonios personales o para decir cosas que no son bíblicas. Ora por tu pastor. Si amas a tu pastor, ora por él y hazlo con vehemencia, hazlo constantemente, permanentemente. Ayuda a mi pastor para que sea fiel a las Escrituras. Ayuda a mi pastor para que cuando predique enseñe únicamente las Escrituras. Que no use la Biblia para predicar. Dile a Dios, ayuda a mi pastor para que predique la Biblia. Usar la Biblia para predicar es leer un texto de la Biblia y luego yo empezar a decir todo lo que a mí se me antoja, no lo que dice la Biblia. Eso es usar un texto o un versículo para predicar. Y alguien podría decir, pero pastor, leyó la Biblia. Sí, leyó la Biblia, pero lo utilizó como rampa o como pista de aterrizaje o de despegue. Solamente para despegar, porque cuando ya despegó no hizo lo que dice las Escrituras, sino que está enseñando y hablando todo lo que a él se le ocurrió. Y peor aún si en la iglesia hubiera alguien a quien el pastor le quiere llamar la atención y emplea todo el tiempo que es para edificar a la iglesia en amonestar de manera indirecta a la persona que quiere amonestar. ¿Por qué no se arma de valor y más bien llama a esa persona? Quiero hablar con usted, siéntese aquí y vamos a platicar, hermana amada, hermano amado, porque está equivocado o equivocada. Si lo nota, ha usado el versículo de la Biblia para hablar lo que no dice la Biblia. Como también otros están forzando a las Escrituras a decir lo que no dicen. Por eso, si amas a tu pastor, ora por tu pastor. Ora constantemente por él. Ora sin cesar por tu pastor, para que Dios le dé sabiduría y que predique conforme a las Escrituras. Porque si él empieza a predicar otras cosas, está pretendiendo enseñar sabiduría de él, raciocinio de él, entendimiento de él, pero no está enseñando las Escrituras. Y el predicador debe enseñar. Escúchese bien, iglesia que está presente, hermanos que nos ven en las redes sociales, el predicador debe enseñar únicamente las Escrituras. No nos llamó a otra cosa el Señor. El Señor nos llamó a nosotros a enseñar únicamente las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Debemos agradecer a Dios por los pastores, por los maestros, por los líderes. Pero recordemos que todos ellos son instrumentos, no el centro, no la gloria, no el punto de atención. El centro, el punto de atención es nuestro Señor Jesucristo. Y solo a Él hemos de dar la gloria, la honra, la alabanza, porque a Él le pertenece toda gloria, a Él le pertenece toda alabanza, a Él le pertenece toda la adoración.
el versículo 21 en su parte B hasta el versículo 23, nosotros encontramos que la riqueza del creyente está en Cristo, no en la elocuencia, no en la sabiduría de este mundo. Porque todo es vuestro. ¿Recuerdan ustedes? Pablo lo ha dicho. Todo es vuestro. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Todo es vuestro. Los ministros, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Todo sirve al plan de Dios para sus hijos. Lo repetiré. Los ministros, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Todo sirve al plan de Dios para sus hijos. No somos más que siervos del Señor. Nada puede apartarnos de Cristo. Todo coopera para el bien de los que le aman. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo es de Dios. Todo es vuestro. Cristo es de Dios. Dios es de Cristo. Dios es nuestro Dios. Nosotros somos de Dios. Todo coopera para bien a los que aman al Señor. Aún ese dolor de muela, ese dolor de huesos, esas dificultades, esos atrasos económicos, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Somos de Cristo, hermanos. La unión con Cristo es la fuente de todas nuestras bendiciones. ¿Sí se da cuenta? En Cristo poseemos todas las bendiciones del Padre. Él es la fuente de nuestras bendiciones. ¿Quién es la fuente de nuestras bendiciones? Nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que usted no haya cometido ese pecado de estar esperando todas las mañanas el periódico o en redes sociales el horóscopo para ver qué le dice ese día el horóscopo y según eso sale a trabajar o se queda en casa. Quien nos guía no es el horóscopo. El que nos guía no es el que lee las cartas o el que fuma el tabaco o el que lee la palma de la mano. Quien nos guía es el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, el Creador del cielo, el mar y la tierra. Quien nos guía es el que hizo el universo, el que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros los pecadores. Él es el que nos guía. Y ha dejado un principio regulador para que con él podamos guiarnos. Este es el manual de vida. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano amado? Porque vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Por eso, porque vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Aleluya. Cristo es de Dios. Cristo está en perfecta relación con el Padre. Y en Él recibimos todas las riquezas espirituales. Eres rico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos bendecidos y enriquecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que es de Dios fluye hacia nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Amado hermano, amada iglesia bíblica estandarte de la verdad, el cristiano tiene en Cristo todas las cosas. El mundo no puede darle ni quitarle nada.
¿Lo escucha? El mundo no puede darle ni quitarle nada al cristiano, al creyente, porque su herencia está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra herencia es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no es de este mundo. Él dijo clarísimo cuando Poncio Pilato lo interrogaba: mi reino no es de este mundo. No vine para que me hagan rey en este mundo. No, Poncio Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, ten la seguridad que yo ya tendría un ejército peleando allí por mí. Y los aplastaría, porque mi ejército no sería pobre, no sería débil. Mi ejército sería todopoderoso. Santo, santo. Somos bendecidos entonces con toda clase de bendición en Cristo Jesús. La sabiduría de este mundo no salva, la sabiduría de este mundo no justifica, no perdona. Los líderes eclesiásticos, por elocuentes, por sabios que sean para predicar, para una oratoria, no son ellos los que redimen, los que perdonan, los que salvan. La mirada del creyente debe estar puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. La sabiduría de este mundo es engañosa, mi hermano. La sabiduría de Cristo, en cambio, es eterna, permanece para siempre. El orgullo humano es inútil. La gloria está únicamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente ya posee en Cristo Jesús todas las riquezas espirituales y es coheredero juntamente con Cristo Jesús. Ese eres tú, mi hermano. Ese eres tú, amado hermano, hermana. El pastor John Owen nos recuerda: Cristo es el tesoro de la iglesia. Atención, esto decía el pastor John Owen. Cristo es el tesoro de la iglesia. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y a su luz deben ser discernidas todas las cosas. Eso decía el pastor John Owen. Recuerda, mi hermano, tu gloria y tu sabiduría están en el Señor Jesucristo. ¿Dónde están la sabiduría y la gloria de la iglesia? En el Señor Jesucristo. A Él debemos proclamar con valentía a los cuatro vientos. Él es el verdadero estandarte del creyente. En Cristo mismo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, tenemos esa sabiduría y Él es nuestro estandarte. Y nuestra misión es anunciarlo fielmente, tal como lo revela el Santo Evangelio en las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro deber: predicar, anunciar que solo en Cristo hay salvación, que solo Cristo redime y perdona pecados. Sin Él no hay salvación. La sabiduría de este mundo es temporal, perece, se desvanece, se disuelve, se deshace. La sabiduría de Dios es eterna, permanece para siempre. Iglesia, que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús. Insisto con mucho respeto: ama a tu pastor, ora por él, no lo idealices, no lo exaltes, no lo adules, para que no cometa el pecado de sentirse grandote, porque aquí el único grande es el Señor Jesucristo. Oremos. Buen Padre Celestial, glorifico y exalto tu nombre. Te alabo, te honro. Nadie es como tú. Con poder, con sabiduría, con cuerdas de amor nos llamaste. Diseñaste la salvación para tus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Señor, mi comprensión, mi entendimiento humano no logra comprender cómo es que tú, siendo un Dios
3 veces santo, perfecto, quisiste amar a estos pecadores. Quisiste amarme a mí, mísero pecador. Quisiste justificarme, santificarme. No logro comprender eso. Sin embargo, Señor, mi corazón henchido de gratitud, de gozo, alaba y glorifica tu nombre, porque en Cristo Jesús, mi Maestro, mi Salvador, gestaste la salvación para nosotros sin merecerlo. Levantaste tu iglesia que está conformada por judíos y gentiles. Tu Espíritu se ha derramado sobre toda carne y tu Espíritu Santo nos ha redarguido y nos ha dado sabiduría. Gracias, Señor. Alabamos, exaltamos tu nombre y a ti te damos todo el honor, la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Y si desea escribir al WhatsApp, marque el número 098 29 77 73 8. Y si escribe de otro país que no sea Ecuador, anteponga el número 00593. Recuerde suscribirse y activar la campanita de notificaciones en Facebook y YouTube. Encuéntrenos con el nombre Iglesia Bíblica Estandarte de la Verdad o en su defecto con el nombre Darling Marcillo Flores. Somos la Iglesia Bíblica Confesional Estandarte de la Verdad y con amor profundo difundimos la palabra de Dios desde el Cantón Puerto López, República de Ecuador. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.